¿Qué tal amigos? Soy Irving Menchaca Y yo soy Jorge Velázquez. y juntos somos Perry Machaqueando. En este tercer video vamos a hablar sobre las notas de la iglesia. Es muy importante hablar sobre este tema en la actualidad, ya que pues en ocasiones con los católicos o cristianos o todas las personas, gracias a estos atributos podemos conocer aún más de la iglesia, en especial, de hecho, esos atributos se reconocen y provienen del credo de los apóstoles, que es una santa católica y apostólica. Entonces, en especial este video nos va a ayudar a todos los católicos, a nosotros como cristianos, para conocer aún más sobre nuestra iglesia, en especial, de hecho, los 4 atributos, digamos que es la sustancia, son los cimientos de la iglesia católica. Así que quédense en este video, vamos a hablar sobre los 4 atributos de la iglesia. Así es. Y bueno, no sé si se recordarán los videos anteriores que les hablamos de que este canal tiene como fundamento 3 aspectos, que es el aspecto magisterial o la Sagrada Escritura, el aspecto de la Sagrada Tradición y el aspecto de la Sagrada Magisterio, el Sagrado Magisterio. El día de hoy vamos a hablar acerca de Sagrado Magisterio. Este tema está fundamentado principalmente aquí, en este librito muy bonito, muy hermoso que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Esto es parte del Sagrado Magisterio y es uno de los fundamentos de toda teología. Empezar con la doctrina de nuestra iglesia. La primera nota es una. La Santa Iglesia es una por su origen, por su creador. La iglesia es una debido a su origen. Como sabemos, Cristo fundó solo una iglesia. Cristo instituyó una sola iglesia, la que le dejó el mando a San Pedro y de ahí pues a todos los apóstoles. Cristo mismo le dio la misión a los discípulos, a los apóstoles, para poder predicar el evangelio de Cristo. A su vez pues sabemos que la iglesia es misionera, pero la iglesia es una por su origen y porque Cristo solo fundó una. La iglesia católica pues es lo genial que nosotros tenemos, no se puede dividir, es indivisible, por tal motivo es una, no podemos decir que es dos, porque la iglesia ya no sería una. En su origen Cristo mismo creó una sola iglesia, pero pues sabemos que al pasar de los años han existido varias denominaciones y separaciones, pero pues eso será otro tema de interés. Así que pues ya saben, en esos videos pues son muy interesantes hablar sobre la doctrina de la iglesia católica. Entonces Cristo solo fundó una sola iglesia y la iglesia es una debido a su alma, porque Cristo solo tiene, digamos que en esa parte que ha creado solo un cuerpo. Cristo mismo es la cabeza del cuerpo y la iglesia son las demás partes. Es una manera de analogía para poder entender lo que es la iglesia en su totalidad, pero a su vez es una unicidad. Todos estamos llamados a vivir esa unidad. Como sabemos, pues a lo largo de la historia de la iglesia han existido varias separaciones. Cristo mismo nos llama y nos exhorta a la unidad, a una sola comunidad, porque si hay separación, yo creo que la iglesia se podría perder. Entonces, solo nos queda aceptar esa unión, aceptar la unión que tenemos con el Santo Padre. Como sabemos, el Santo Padre es el sucesor de San Pedro. Entonces, solo nos queda compartir solo una misma fe, un solo cuerpo, un solo espíritu. Ya lo decía San Pablo en sus cartas: un solo espíritu, un solo cuerpo, una sola alma. Entonces sabemos que la iglesia es una por su origen, porque Cristo solo ha fundado una. La iglesia es santa. Y efectivamente la iglesia es santa. ¿Pero por qué la iglesia es santa? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, nos menciona que la iglesia es santa por su fundador. Y como ya lo decía mi amigo Machaca, ¿quién fundó la iglesia? Es Cristo. Y como Cristo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es por eso que la iglesia es santa. Él la fundó.
y Él siempre está con ellos. Ahora, otra cosa que hay que saber, la Iglesia, según el numeral 824 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice: la Iglesia unida a Cristo está santificada por Él y en Él. La santificación de los hombres. Y ahí donde viene el pequeño detalle. Entonces, ¿por qué es pecadora? Por el hombre. Por nosotros, que nosotros somos pecadores, es que la Iglesia es santa. Y es que la Iglesia ha cometido muchos errores por nosotros, no por Cristo. Y es por eso que el hombre, ¿a quién tiene que seguir? A Cristo. Porque así como Cristo dice: sean santos como mi Padre en el cielo es santo, es el modelo perfecto, ideal, que nosotros tenemos que seguir, que nosotros tenemos que imitar. Como ya lo mencionaba también en las Escrituras: sean mis imitadores. Pero precisamente ese es el modelo ideal que nosotros debemos de seguir. Ser como el Padre y buscar siempre la santificación. Y es que es por eso que Cristo jamás va a abandonar a su Iglesia, porque quiere la santificación de nosotros, quiere que nosotros nos salvemos, y los medios por los cuales nosotros podemos alcanzar eso es a través de la Iglesia, porque la Iglesia tiene algo, administra algo, y es el sacramento de la reconciliación, el sacramento por el cual nosotros nos reconciliamos con el Padre. Retomamos esa amistad que perdimos por el pecado, y es que nosotros nos podemos santificar para alcanzar la salvación. Y bueno, todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados cada uno por su propio camino a la perfección de la santidad, y es por eso que la Iglesia es santa. Y la Iglesia es católica. ¿Pero por qué decimos que es católica? Bueno, católica significa universal y tiene, digamos que, un sentido de totalidad. Como sabemos, la Iglesia es universal porque abarca todo el sentido del mundo, ¿verdad? Es una sola Iglesia, es decir, es una sola para todas las naciones, para todos los lugares. Es una Iglesia católica, es universal. Sabemos que si vamos a un lugar, a otra nación, es la misma naturaleza, es la misma esencia, porque solo Cristo ha fundado una, y estamos llamados a la santidad, estamos llamados a la unidad, a vivir en comunión, en fraternidad. Así que sabemos que es católica porque San Ignacio de Antioquía se refiere en esa parte cuando nos dice: ahí donde está Cristo Jesús está la Iglesia católica, es decir, abarca un sentido de totalidad, de universalidad. Y a su vez, en nuestra Iglesia hay unos signos de salvación, hay unos medios de salvación para nosotros, pues, conducirnos a esa santidad, pero vivirlas desde nuestra Iglesia terrenal. Entonces es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Como sabemos, Cristo, antes de partir a la casa del Padre, dejó una misión a los apóstoles para que ellos pudieran evangelizar, pues, a todas las naciones, a todas las gentes, a todo el mundo, bautizar a todos. Como sabemos, ya lo hemos referido en las cartas de San Pablo, compartimos y se ha fundado una sola Iglesia, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor Jesucristo, un solo cuerpo. Entonces sabemos que la Iglesia está estructurada, tiene sus dones, tiene sus divisiones. A pesar que hay una división, sabemos que la Iglesia es una en cuanto a su esencia como Iglesia, como Iglesia que Cristo ha fundado en sí, ¿verdad? Y no puede cambiar en esa parte. Entonces la Iglesia católica es universal. Estamos llamados igual manera a esa unidad, a esa comunión, y a pesar de que, pues, hay iglesias particulares, también están llamados a seguir el camino de Cristo, están llamados a seguir la unión, con el Santo Padre, con los obispos, ¿verdad? De estar en comunión con Él, porque sabemos que hay división, ahí puede radicar el mal. Todos los hombres, por tanto, están invitados a esa unidad católica
del pueblo de Dios. A su vez, ya cuando los apóstoles tienen esa misión, están llamados a evangelizar y digamos que han marcado mucho esa parte de que han instituido, digamos que iglesias particulares en ciertos lados de esa región. Y a su vez la iglesia fue creciendo aún más, todos los feligreses y toda la fe se estaba, digamos que, contagiando por todo el universo, por todo el mundo. Entonces podemos decir que la iglesia en su esencia, en su naturaleza es católica, porque donde está la iglesia, donde está Cristo, ahí está la iglesia. Entonces todos estamos llamados a vivir en esta parte de la relación con nuestra iglesia, con la misión, porque solo se ha apuntado una sola misión. Entonces, tanto cristianos como no cristianos nos podemos preguntar, estamos llamados igual a esa comunión. De hecho, el Papa Francisco se ha notado mucho en esta parte de esa comunión con las demás iglesias, digamos, por decirlo así, pues para tener, digamos, una confraternidad de paz, de convivencia y de hermandad, de como hijos de Dios, ¿verdad? Pero no podamos perder de igual manera los atributos de la Santa Iglesia Católica. Entonces ya llevamos que es una, que es santa, es católica. La iglesia es apostólica. ¿Pero qué quiere decir esto? Muy fácil y muy sencillo. Quiere decir que la iglesia está cimentada bajo el testimonio y la observancia de los apóstoles. Lo que los apóstoles vieron y escucharon. Ese es el testimonio. Y es por eso que ese es el cimiento y fundamento que tenemos. Recordemos lo que Jesús le dijo a San Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi, no mis iglesias. Habló en singular, no en plural. Entonces, Pedro, su apóstol, vio y escuchó lo que Jesús hacía y decía. Ese es el fundamento por el cual. Ahora, esto, la iglesia, que ya mencionamos que es el fundamento de los apóstoles, por eso es apostólica, guarda y transmite la enseñanza de ellos. Sigue siendo enseñada y santificada y dirigida por los apóstoles. Pero los apóstoles, pero ¿cómo? O sea, si los apóstoles ya murieron, los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y es por eso que cada iglesia particular, cada iglesia diocesana, tiene alguien que los pastoree, alguien que les enseñe y alguien que los santifique. Y esos son los apóstoles. Y los apóstoles son el colegio de los obispos. Y bueno, a quien asisten los presbíteros. ¿Y quiénes son los presbíteros? Los sacerdotes, los padres. Juntamente con el sucesor de quién? De Pedro, el sumo pastor de la iglesia, en este caso el Papa. Y bueno, así como Jesús es enviado del Padre, desde el comienzo de su ministerio, llamó a los que Él quiso. Hey, tú, y tú, venga para acá. ¿Qué vamos a hacer? Nos voy a enseñar. ¿Y qué nos vamos a enseñar? ¿Qué nos vamos a transmitir? ¿Qué nos vas a anunciar? La salvación. El reino de los cielos. Que se conviertan y que crean en el Evangelio. Y bueno, los apóstoles de Cristo saben por tanto que están calificados por Dios como ministros de una nueva alianza. Y también otra cosa que hay que tener muy en cuenta, también son ministros de Dios, son ministros de una nueva alianza, son embajadores de Cristo, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y bueno, pues es por eso que la iglesia es apostólica. ¿Por qué? Porque siempre está en misión, siempre está evangelizando, siempre está anunciando el reino de los cielos, siempre está pidiendo a sus fieles que se conviertan y que crean en el Evangelio, y que crean realmente que Cristo resucitó y se entregó por nosotros, por nuestra salvación. Y bueno, toda la actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Dios, el reino de Cristo,
por toda la tierra. Y es por eso que la iglesia es apostólica. Ya escuchamos una santa, católica y apostólica. Y bueno, ahorita voy a solicitar a alguien que venga aquí para dar un pequeño, ¿cómo llamarlo, Machaca? Ay, Machaca, para acá. Ya hablamos que la iglesia es una. La iglesia es santa. ¿Por qué es una? Porque Cristo solamente fundó una sola iglesia. Habló en singular, en plural. Ya vimos que la iglesia es santa por su fundador y reconocemos realmente, ¿verdad?, que somos pecadores y que cometemos muchos errores a lo largo de la historia. Es pecadores, sí. Que sea lo que cada quien. Es católica porque mencionamos que es universal. Y es apostólica porque está cimentada bajo el testimonio vivo de los apóstoles. ¿Y entonces por qué hay muchas iglesias? Porque cada quien quiso hacer lo que querían hacer. Probablemente. ¿Sabías que hay 5 grandes religiones? ¿Cuáles son? La católica, la judía, la hinduismo, el budismo y el islamismo. Son 5 grandes religiones. 3 son monoteístas. ¿Y cuáles son las monoteístas? Católica, judía, islamismo. Y hay una gran diferencia. Para distinguir entre religión revelada y se me ocurrió fundar una religión permiana, hay una gran diferencia. ¿Por qué es monoteísta? Vamos a partir primero por los judíos. Yahvé, Dios, se revela ante quién? Abraham. Ante Abraham y le dice: tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y esa fue la manera, razón, circunstancia por la cual se funda el judaísmo. Y tienen un documento, tienen una Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. El Pentateuco, vas a ver, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tienen un texto sagrado. Tienen un Dios, Yahvé. Y bueno, tienen un fundador, que en este caso pues es Abraham, que es el padre de los judíos. Y bueno, también está el cristianismo. Sabemos quién es nuestro fundador, Cristo. Él nos fundó. Está el cimiento de los apóstoles. Tenemos la Sagrada Escritura, conformado por Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Tenemos un sucesor directo de San Pedro, que es el Papa. Ahí está la segunda religión. Están los islamitas, o hijos de Ismael, que es el islamismo. Un fundador que es Mahoma, su dios Alá. Tienen también un texto sagrado, es el Corán, si no recuerdo. Y bueno, pues esas son las 3 religiones monoteístas, un solo Dios. ¿Y las politeístas? Pues son los de Asia, el budismo y el hinduismo, que es la religión. Son politeístas porque son muchos dioses. También tienen un fundador. El budismo pues su dios es Buda. Del budismo sí. Ajá. Y del hinduismo pues no hay un fundador así. Más bien es un sincretismo de culturas. Ajá. Es un sincretismo de culturas, efectivamente. Y bueno, esas son las 5 grandes religiones. ¿Y sabías que nosotros tenemos hermanos separados? Hermanos separados. ¿Cuáles? Están los hermanos anglicanos, que es la iglesia de Inglaterra. Ellos eran católicos. Ajá, pero hubo ahí un conflicto entre su monarca, creo que es el rey Enrique VIII, que quería divorciarse o separarse de Catalina de Inglaterra, que es del reino de Aragón, que es española. ¿Por qué? Porque no podía concebir un varón que cimentara su trono, que pudiera seguir
con la herencia del trono inglés. ¿Y qué pasó? Pues como el Papa le dijo, no te vas a divorciar, ¡pum! Se separó. Y creó su propia iglesia. Creó su propia iglesia bajo los cimientos o fundamentos del cristianismo. Y también hay un solo protestante, que son los de Lutero. Esos son los verdaderos protestantes, los luteranos. Y hay un conflicto histórico, mejor dicho, hay un fundamento histórico. ¿Y cuál es? Resulta que cuando Lutero estaba denunciando todas las herejías, todos los abusos de la Iglesia Católica, el emperador Carlos V lo cita a juicio. Él va, que es la dieta de Worms, y le hace declarar: estas son tus obras, sí, esto es lo mío. Bueno, retráctate, protesto. Y de ahí, y eso que era un combustible. Ajá. Y de ahí en fuera, pues los demás son sectas. Las cosas como son. ¿Algo que quieres agregar? Y principalmente porque estamos dando a conocer estos 4 principios de la iglesia. Si no lo sabías, pues ahora ya lo sabes, gracias por ver este video, para poder entender la esencia de nuestra iglesia católica apostólica. Pues es santa, católica, apostólica, es la esencia del cristianismo. Así que no te puedas confundir, no te vayas a confundir con todos esos asuntos revueltos que han sucedido a lo largo de la historia. Así que esto es Perry Machaqueando. El man que se quedó hasta el final del video. ¿Qué pasa, crack? Ídolo, máquina, artista, inigualable, number one, toro, fiera, tigre, relámpago, tsunami, terremoto, maremoto, shaky, mi ídolo, mi campeón.